vivir la palabra de Dios, to live the word of God, no dice que yo no voy a tener problemas. it's not saying that you're not going to have No problems. dice que yo no voy a tener dificultades. It's not saying that I'm going to have difficulties. No dice que yo no voy a tener tristeza. It's not saying that I'm going to have sorrow Pero and sadness. sí dice But it says que mi trayectoria en la vida that in my trajectory in my life, está acompañada de Dios. it's in company with the Lord. Y mi final And my ending será con Dios. will be with God. Lo que quiere decir Which means que cuando yo vivo la palabra de Dios, when I live the life of God, yo estoy cumpliendo el propósito I'm accomplishing the purpose para lo que la palabra de Dios fue dada. for what the word of God was given. Yo como padre, I as a father, si le hablo a mi hijo if I speak to my y children mi hijo utiliza lo que yo le digo and my son uses what I'm para saying manipularme a mí mismo. to manipulate my own Yo no self, sé si usted me está I entendiendo. don't know if you understand. Hay hijos They are que usted children le dice algo that you tell them y something, eso que usted le dice, and it's what you tell en them, vez de ellos practicarlo instead of them to put it para into cambiar practice, su vida, to change their ellos lives, lo toman they just take para manipularme. it to manipulate myself. Y muchas personas Many people no se dan cuenta are not able to que tell en la vida that in life, muchas personas many people leen la Biblia, read the Bible, estudian la and Biblia, study the Bible, no para practicarla, not to put it into sino practice, para querer manipular a Dios, if not to wanting to manipulate para God, querer manipular a los to demás. wanting to manipulate others. Yo no sé si usted I sabe don't know if you know, que la palabra de the Dios word of God se puede utilizar can use it para lo que usted quiera usarlo. for whatever you want to use it for. Satanás la utilizó Satan used it para manipular a Jesús. to manipulate Jesus. En el libro de San Mateo capítulo 4 The habla book of acerca de esto. Matthew 4 speak about it. Y dice que le dijo, escrito está. It's written, he said. ¿Qué le dijo Satanás? What Satan said? En otras palabras le está diciendo, In other words, it's estos saying, son palabras de Dios. these are words from God. Así hay personas That's how they are people que manipulan a muchos, that they manipulate so many. manipulan a creyentes, Manipulate believers. personas con corazones sinceros, People with sincere hearts, pero no humildes. but not humble. Se lo voy a explicar otra I'll vez. explain it once again. Una cosa es ser sincero One thing is to be y sincere, otra es ser humilde. and other is to be humble. Hay personas que son There are sinceras people that are sincere, buscando a Dios seeking God, y son engañados. and they are deceived. ¿Por qué no son humildes? Why they are not humble? Porque el engañado, Because Escuche. when you are betrayed, el que se engaña, the one that deceive their own self, a la persona que se engaña okay, the people you betrayed, es porque anda buscando because they are seeking casi siempre. almost all the Hay time. excepciones. They are exceptions. Un bienestar personal. They are just looking for their own wealth. Y el humilde And the one that is humble siempre mira por los demás. is just looking out for others. Jesús lo demostró. Jesus showed Jesús himself. vino a la tierra. Jesus came to earth. Se humilló, dice la He Biblia. humbled himself. La palabra humillarse, The word to gloria a humiliate Dios, himself es hacerse humilde. is to be humble. Es la misma palabra. It's the same word. Y dice la Biblia And the Bible says que Él se humilló that he humiliated a himself sí mismo in y, himself, y se hizo and obediente. he became obedient. Escuche esto. Jesús Jesus miraba por los demás. was looking out for others. Un entretenimiento. One entertainment, Ellos lo toman como una they información. just take it as an information. ¿Se está dando cuenta? You are able to tell. Y si yo le comienzo a decir I begin to tell you todas las cosas que se cree, all the things that is believed, no solamente en mi país, not only in my country, sino en muchos and países not in many different countries, acerca de Estados in Unidos, regards of the United States, usted se asusta. you will get scared. Ahora, usted que está aquí, You that are here, usted sabe la verdad. you know the truth.
En otras palabras, yo le estoy In other diciendo, words, I'm just telling you, no busque información en el entretenimiento, don't look for information in entertainment. porque la información del The entretenimiento information of the entertainment no tiene doesn't have el propósito the purpose de enriquecer tu conocimiento. to Enrich. enrich your knowledge. Sino que lo que quiere es What it wants mantenerte, to keep you diga conmigo, to keep you entretenido. entertained. Dígalo, entretenido, To dígalo. keep you entertained. Yo le digo a los hermanos I tell the brothers and que si sisters, cada uno de los que están aquí calcularan las horas que se pasan viendo videos de TikTok, YouTube, Facebook, if every person take into consideration and calculate every person that is here, how many calcúlela. times you should calculate it. Desde que usted comenzó a tener un celular inteligente, Since you began to have a smartphone, calcule para que usted vea. calculate, and Y cuando usted calcula, when you calculate, usted pudo haber hecho una carrera con you're ese able tiempo. to do a degree with that time. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, Apostle Paul is telling tú Timothy, tienes que procurar, you have to o sea, tú ensure, tienes que preocuparte. you have to be worried. Y no simplemente preocuparte, Not only should be worried, no con una preocupación not with a worry que pasa, that just passes. sino tú tienes que procurar, You just have tú tienes que to esforzarte put the effort para presentarte ante to Dios present yourself before God aprobado. that is approved. ¿Usted sabe lo que es el aprobado? You know what approve is? Ok, le voy a explicar qué es el aprobado. What is to be approved? Aprobado es Approve is que ahorita nosotros vamos a graduar personas we're aquí. gonna graduate people here. Para graduar esas personas, Graduate those people. esas personas tuvieron que cumplir requisitos. Those people had to accomplish Y requirements. cuando esos requisitos And fueron when those cumplidos, requirements accomplished, entonces se aprueba then it's approved a esa persona to that people para pasar a un próximo nivel. to go to a following level. Voy a explicar esto. I'm gonna- Nosotros aceptar a Cristo, when we accept Jesus Christ, el tener nuestra salvación, to have our salvation, el recibirla, to receive it, hay un solo requisito. there is only one requirement. La Biblia lo The dice. Bible says Lo dice en San Juan in 3:16. John 3:16, Para que todo aquel que en all Él those that believe in no him, crea, por favor, eso yo lo he enseñado muchas veces. Todo aquel que en Él cree, un presente that believe in afirmativo, him, no es crea, it's not to Cree. create, it's Cree. to believe. es un presente It's a afirmativo. present that it Lo que affirms. dice que es un presente que continúa It's a y está present that siempre. continues and it's always there. No es creer ahora To believe now, y ya mañana yo no and creo. tomorrow I won't believe. Para que todo aquel que en Él All cree those that believe in no him se pierda, doesn't get lost, mas tenga vida have eterna. eternal life. Estamos hablando I'm entonces talking then, de que cuando tú crees, when you believe, no es creer ahora not to believe now, y después vivir la vida que tú and quieras. to live the life you wanted Tú to live. tienes que seguir To creyendo. continue believing. Recuerde siempre eso. Remember always Por this. eso me gusta que las That's why I like personas, that the people, cuando leen la when they Biblia, read the Bible, puedan ver hasta los are able to pequeños see detalles. even the little details in Porque it. los pequeños The detalles little details son los que dan las grandes are enseñanzas. the one that give the great teachings. Entonces, para tú ser salvo, You can be saved. lo que necesitas es creer. What you need is to believe. Para ser aprobado, To be approved. para ser To aprobado, be approved, tú necesitas you need hacer algo. to do something. Ok. Como obrero. As a Aquí estamos worker, entendiendo ahora. Una cosa es ser salvo one thing is to be y otra saved, cosa es ser obrero. other things to be a worker. El obrero es aquel A worker is que someone recibe la palabra de that Dios receive the word of y la God transfiere. and it transfers. Ok, yo voy a explicarle esto, perdón. I'm going to explain this. Y quiero que lo pueda I entender. want that you're able to understand. Los seres humanos Human beings fuimos hechos para transferir. were made to transfer. Ok, nosotros fuimos hechos para We were transferir. made to transfer. Yo siempre le digo a las I always mujeres, tell the woman, si un if
If a man left, tú lo que hiciste fue que lo what you transferiste. did, you transfer him. Tranquila, Just be que still. Dios te va a transferir uno mejor. God is gonna transfer O sea, you one no- better. tú no pierdes, You don't lose tú anything. transfieres. You just transfer. Si me está If you entendiendo, me dice amén. understand it, you tell me amen. Porque nosotros fuimos Because hechos we were made para to transferir. transfer. Hay mujeres que no There quieren are women transferir that don't algo want to transfer something. Ay, papá. Lo que yo le estoy explicando es que nosotros somos seres humanos that we are human que beings, siempre vamos a transferir. that always we are gonna transfer Nosotros something. siempre lo que tenemos What we have, se lo vamos a pasar a los demás. we are gonna trespass it to others. Esa es nuestra vida. That's our life. La civilización, The civilization, las the culturas cultures funcionan de esa manera. works this way. A eso se le llaman tradiciones That's what is called tradition. que se transfieren. That is transfer. Toda Our cultura culture fue transferida. was transferred. Aquí hay muchas personas Here there are many people que somos diferentes. that we are different. Es porque sus padres, It's because their parents, sus países their countries le transfirieron a ustedes transfer to you all algo. something. Lo que Dios quiere que nosotros entendamos God wants us to understand es que Cristo, is that Christ. escuche, esto es Listen, importante, this is very important. porque nosotros como humanos Because we as human fuimos beings hechos para transferir. were made to transfer. Entonces Dios dijo, Then God said, yo voy a transferir a I'm los gonna hombres, transfer the men. pero para transferir a los But to hombres, transfer the men, yo voy a ser mi humano, I'm gonna become human. porque quien tiene la Because capacidad you have the capability de transferir to transfer son los seres are humanos. the human beings. Ahora usted diría, Dios no tiene la capacidad de We say transferir. God don't have the capability to Por transfer. supuesto, For sure. Dios es el creador, God is the creator. pero Dios quería enseñarnos But God wanted to que teach us nosotros that we tenemos esa capacidad. have that capability. Cristo vino, Christ came. Cristo vino Christ y came. nos transfirió Transfer su carácter. his character. Por eso yo le digo a la That's gente, why I tell people, cristiano Christian no es aquel que va a la it's iglesia. not the one that just go to church. Cristiano Christian no es is. aquel que carga una It's not Biblia. the one that carry a Bible under the shoulder, under Cristiano the arm. Christian is. No es aquel, Christian is not that no one. es aquel It's not that one. que vive atacando a los That demás live attacking others con sus palabras with their words para que vaya a la iglesia. for them to go to church. Cristiano Christian es aquel is that que one actúa como Cristo. that act as Christ. Déjeme explicarle esto. Let me explain this. Cristo Christ no tenía que llamar a la multitud. didn't have to call the El multitude. carácter de The Cristo character of Christ atraía a la it just multitud. attract the multitude. Hay There personas are people que vienen a la that iglesia come to church y su and carácter their character echa fuera a la gente it de la just iglesia. casts out people from Yo the no sé church. si usted puede entender I don't know esto. if you're able to Hay understand it. personas There are people que son muy cristianos that aquí they are dentro, so Christian inside pero of the allá temple, afuera but out there son diablos. they are devils. Y eso hay que entenderlo. That's why we have to understand. Nosotros We no podemos seguir viviendo. cannot be continuing de esa living manera. such way. Yo le digo a las personas, I tell the people, yo no soy perfecto, I'm not perfect. pero usted va a mi casa But you go to my house, y en mi casa, and in my house, si yo doy un mal testimonio, if I give a bad yo testimony, no puedo estar predicando I aquí. cannot be preaching here. Yo he ido a mi trabajo, I have got Y en gone mi to trabajo, my job, and en mi trabajo, at my job, todo el mundo sabe que yo soy cristiano. everyone knows that I am a Y Christian. pregúntele a cuántos de ellos yo le he dicho, Cristo te ama. And ask how many of them I have told them that Christ loves Yo them. no le hablo I don't speak to yo them. actúo. I just act como Cristo. as Christ. I just take action as Y Christ. déjeme decirle Let me tell you, que antes de yo venir aquí, before I came en el here, trabajo que yo tenía, at the job I used to have, no voy a poder terminar. I'm not going to be able to finish. Let me finish to Yo give se you lo he this dado a algunos de testimony I ustedes. have given to a few of you. Cuando yo llegué a ese trabajo, When I got to that job, yo era asistente administrativo del área de finanzas I en la was- Pepsi, allá en República Dominicana. I was like a manager in the Pepsi. Asistente administrativo de finanzas. Okay. Administrative assistant of Okay. finances. Yo trabajaba allá I used
used to work there. Cuando una compañía de Brasil pues compró la Pepsi, When a company llamada La of Brahma, Brazil, that called Brahma, bought the y Pepsi los que back son home. dominicanos Those who are in the quizás Dominican pueden. Republic probably Bueno, may el know. punto es que cuando yo llego Point allá, is, when I get there, lo primero es que la persona tiene, hace first algo thing muy is mal. the people do something Y es very que da wrong. malas informaciones. Estaba They hablando de las give informaciones. bad information. Y a mí me dijeron que los que trabajaban ahí Those who work there, pues ganaban bien. they get paid very well. Cuando yo llegué ahí, When I got there, pues lamentablemente no era como me decían. unfortunately, it wasn't as I was told. Pero también la persona de As recursos well, humanos the people of human me resources dice, mira, yo quiero que tú tells me, entiendas. I want you to Y understand. eso me chocó mucho. And that shocked Porque me me a dijo, lot tú vas a trabajar con because animales. you're gonna work with animals. Ya no, pues yo no soy No, veterinario. I'm not a veterinary. Yo soy- tú contrataste a la... No, lo que te estoy diciendo, But I'm telling you, que tú vas a tener que you're gonna have atender to take care a todos los que andan vendiendo, camioneros y todo. the truck seller, everyone. You're gonna have to take Y esa care of gente salen de aquí a las 5 de la mañana. people leave here at 5 Y a.m. todavía a las 10 de la and noche ellos still están at ahí. 10 p.m. they are there. Esa gente no hay quien lo aguante. Those people there, we cannot Entonces handle me them. dice, ven a ver. Come and see. Cuando me lleva, He ellos tuvieron takes que me. ponerle una reja. They had to take like some wall. No, unas barras de like hierro. Bars, okay. Porque al último que estaba ahí lo sacaron por la persiana y lo jalaron así para afuera. The last one that Para darle was golpe. there Y ella me está to diciendo, beat them up, he was taken Digo, out no. from the bars. No, tranquila, no hay problema. Cuando llego, when I get me there, dicen, me presentan, present myself. dice uno, esta es la próxima víctima. This is the second Y digo, victim. pero esto está peligroso Oh Lord, aquí. this is dangerous here. Digo, ¿cómo? ¿Y qué es lo que hay aquí? What is going on here? Me siento, I sit me down, comienzan a entrenar began to train me. y comienzan a enseñarme Began todo lo to que teach me tenía que ver everything that is in regard con la finanza to the finances. y comienzan a llegar esa gente Those people began to come, diciendo mala palabra. saying bad words, Y nada más me swearing. miraban así. They just look at me. Y yo, bueno. Oh, wow. Pero me di cuenta de algo. And I find out about something. El que me estaba The entrenando one that was training me se portaba rudo con ellos. just was rough with them. Digo, aquí está el problema. That's where the problem is. Si tú lo tratas como If animales, you treat them as ellos te animals, responden como they are animales. gonna respond back as animals. Me quedé ahí tranquilo, yo vi. Still, I saw. Mira, estoy cansado. I am Ayúdame tired, con I'm esto. exhausted, No, help me hágalo with this. usted que lo tiene Just que do hacer. it Esas son las yourself. reglas. Those are the rules. You're the one that have to do it. Terminé que me entrenara. So Después él se was sentaba al lado trained, mío para he ver sat cómo yo down lo next to hacía. me to see how I was doing it. Cuando ellos llegaban diciendo I got maldiciones, there, hermanos, they were just maldecían más que swearing cualquier cosa. They used Yo to los curse so saludaba. much. I greeted them. Y antes de que ellos comenzaran, yo les Before decía, they ¿tú started, necesitas I ayuda en said, algo? You need help with something? They just look at me. No nos permiten. Digo, No, it's "Ey, not allowed. tranquilo, yo te estoy Just be diciendo. still. Y el que estaba al lado me decía, tú no puedes hacer eso. Digo, yo sí. Yes, I can Pues do yo it. soy The el que person estoy was aquí telling ahora. me no. I'm the one that is here now, so I can do it. Yo lo puedo ayudar. I can help Y yo lo voy a ayudar. them, and I am going to help them. Y comencé a ayudarlo. Begin to help Y them. comencé a ayudarlo. Begin to help A them, saludarlo. to greet De them, vez en greet cuando them. llevaba que Sometimes dulcito, I just told them que some cosita. candy, little things for Y them. comencé, llevé una bocinita Began to take a ponía música ambiental, speaker. I used to put cristiana. Christian songs. Y el que estaba al lado The one mío that was next to me, dice, pero ¿y cómo tú haces eso? how you can do Porque aquí nadie ha podido because controlar a esos no hombres. one being able to control those men. Digo que no soy yo. It's not me. Es que si Cristo It's hubiera that if venido a trabajar Christ aquí, have come to work here, eso es lo que él va a hacer. that's what he's going to do. De ahí fue que From levantamos una there iglesia. was that we were able to rise up a church. Uno de los principales One of the principles de la iglesia fue el que me entrenó. of the church was the one that trained me. Y de lo que decían The one that maldiciones, was cursing eran con lo que yo comencé la was the one célula, that el I grupo. started the cell group. Y ya cuando ellos llegaban, When they got there, yo a veces no ponía las sometimes I canciones. didn't play the songs. Me daba así.
just left it Y at las that. canciones. And the songs were Vamos, pon las canciones Go. para adorar. Play the songs to worship. Y a mí me llamaron. And I Me was dijeron, called. nosotros estamos We asombrados are amazed. porque nunca Because never ever nos habíamos dado cuenta been able to find de out que ellos todos podían cambiar. they were able to change. Y hoy usted va a San Francisco de Today you go Macorís to San Francisco y hay de una Macorís. iglesia de casi 200 There is a personas church of like 200 que salió de ahí. members that it just came out from that job. ¿Por qué razón? What are the reasons? Usted diría, pastor, y usted no. Say, No, yo me "Pastor, incomodaba a veces. yes, I got uncomfortable Yo me incomodaba con sometimes. ellos a veces. Got Pero yo uncomfortable. decía, ¿qué Cristo va a hacer? What Christ is going to do. ¿Qué Cristo haría con What ellos? Christ will do with them. ¿Usted sabe lo que hay? Había gente No, ahí where desde people las 5 there de la mañana hasta las 10 de la noche. From 5 a.m. till 10 p.m. Y que usted le diga, no te voy a ayudar. Tell them, Esa I'm not gente, gonna oiga, help you. 1 más 1 no sabían que eran 2 ya. 1 plus 1 wouldn't know that it's 2. That is equal to 2. Yo estuve aquí 10 horas manejando un camión. 10 hours Y driving cuando a truck. llego, hermano, When yo lo que me I quiero get acostar. home, I just want to lay down. Imagínese esa gente el día entero. Imagine those people the Entonces, whole day. el apóstol Pablo le dice, Also, preséntate Paul como said, obrero "Present yourself que no as a tiene worker de qué avergonzarse. that don't have anything to be Que ashamed, usa bien, aquí la palabra trazar es usar, rightly handling enseñar, the word of truth to teach, utilizar bien la palabra, handling the word of y truth. ahora sí termino, porque le voy a terminar con algo aquí. ¿Usted sabía que la palabra de verdad You know, the se word puede utilizar truth para mal? can be used for evil, for the wrong. Ok, se lo voy a decir más claro. I'm gonna use it clear. Una say it clear. verdad, A truth, usted la puede utilizar mal. you can use it in a bad way. Y hay muchas personas que están utilizando la verdad mal. There are many people that are using the truth in a bad way. Porque le están utilizando para destruir, Using it to destroy, para su propio for beneficio. their own benefits. Yo quiero que las personas entiendan Other people que understand yo estoy claro that I am very de que clear. hay muchos There pastores, are many hay pastors, muchos there cristianos are many que Christians. utilizan mal la palabra. They use the word La utilizan para wrong. manipular, They use it to la manipulate. utilizan para su beneficio They use it propio. for their own benefit. Yo no digo que I no, don't say no, pero ese no es el but propósito. that's not the purpose. El propósito de la The palabra purpose of the word es que nosotros for us nos acerquemos a Dios be able to get y closer to conozcamos del amor de for us Dios. to get to know the love of God. Yo estoy asombrado. I, No puede ser. I am No, amazed. pastora, venga acá porque Pastor, yo no puedo creer eso. I cannot believe. Que la pastora es siempre la que me pone Pastor is the cedo. one that always Y ahora me puts, dijo, no, 5, 15 said más. 15 more minutes. Satanás utilizó la palabra, It's the word, la palabra de verdad, the word of truth para manipular la voluntad de to Cristo. manipulate the will of Christ. Señores, esto está claro en la This is Biblia. clearly in the Bible. Lo que no dejó, escuche, What he didn't let que Cristo that Christ fuera manipulado was manipulated fue la misma palabra. was the same word. No fue que él era Dios, It wasn't that he was fue God. que él It was the le head dijo a Satanás, told Satan esa no es la manera de usar that's la not palabra. the way of using the word of God. Escrito está, It's written. a sus ángeles mandarán. His angels will be sent. Jesús le dijo, escrito está It's written también. as well. Le está diciendo, la escritura no se puede contradecir. The scripture cannot contradict. Le está diciendo el contexto de lo que tú me estás The diciendo. context of what you are telling me, No es el contexto de lo que yo estoy pasando. not the context of what I'm Y una de going las through. cosas que el enemigo utiliza mucho One of the things the enemy es cambiar uses el a lot is contexto to de las change cosas. the context of things. Yo le digo a la gente que es fácil So the cambiar el people, contexto. it's easy to change the context. Es bien fácil. It's easy. Pero él le dice que traza bien la palabra de verdad. Y quiero que me pongan el 16, por favor. Rightly handling the word of truth. 16. Ahora mire lo que le dice aquí. Mas evita profanas y vanas palabrerías o palerías. Avoid reverent babble, Porque muy adelante te guiarán. Eso es lo que está diciendo, a la impiedad. it will lead people into ungodliness. Yo no sé si usted sabe. I don't know if Por you ejemplo, know, cuando yo era jovencito, when I
young, yo discutía mucho de la Biblia. I used to A mí me argue a lot encantaba in regards discutir to con la the gente word. de la Biblia. I used to argue a lot Y yo about fui the Bible. aprendiendo I was que learning cada vez que hacía eso, every single time I was pues doing mi that, corazón my heart, se iba endureciendo. it was getting Y es increíble and it's es incredible. que con la misma Biblia, With the same en Bible, vez de mi corazón instead of my heart padecerse a Cristo, to look like se Christ, estaba endureciendo más. it was just getting more Me harsh. estaba haciendo más orgulloso. I was getting more Yo proud. creía que sabía más que los demás. I was acting like I knew more than Yo others. agarraba, hermano, y cuando iba a los estudios bíblicos, I went to the Bible studies. no era yo solo, It wasn't just éramos myself. varias personas. It was a few people. Y yo sabía que esa I gente knew that those people, leía mucho. they read a lot. Y yo leía I muchísimo. used to read a lot. Yo tenía libros así, hermano, que se llamaban exégesis bíblica, It was teología bíblica, theological, escatología bíblica. biblical. Estos libros viejos de antes que venían grandotes, así esos tomos grandes. Hermano, yo me comía eso. Y yo lo leía. Pero yo lo leía para cuando yo fuera para discutir. Y me lo llevaba. Y usted ve que a veces llegábamos con bulto a la iglesia. Eso no es mentira, mire, llegábamos con bulto. Y lo abríamos ahí. Es de una guerra. Y yo lo abría y lo ponía ahí. Y si me decían que no era así, yo agarraba y míralo aquí. Y nos pasábamos los libros. Y todo ese tipo de cosas. Y le digo algo. Esa fue la vida cristiana más miserable que yo tuve. Porque yo nunca hice lo que la Biblia decía. Yo solamente lo discutía. Nosotros debemos evitar las palabras que lo que traen son problemas e impiedad. Le voy a decir, esto es importante. Hay gente que dicen, la Biblia dice que contienda fervientemente por la fe. Contienda, contender es pelea, discute. Discute fervientemente por la fe. Pero esa palabra en el original y en ese tiempo se sabía entender. Contender era entrar en un conversatorio, sentarte a hablar con otro y no dejarte cambiar de lo que Dios te ha dado. No es tú tratar de convencer al otro, es tú tratar de que el otro no te convenza a ti. ¿Me está entendiendo? Entonces el apóstol Pablo sabía que se había formado un problema aquí. ¿Por qué razón? Porque cuando tú comienzas a discutir, el enemigo no va a dejar que los demás crean. ¿Usted cree que yo veo en internet discusiones entre evangélicos y todas esas cosas que yo me asombro? A veces yo cuando subo mi mensaje me critican. Cuando yo tenía mucho cabello, me criticaban muchísimo. Y me criticaban por ahí. Y yo le escribía en privado y le decía, Dios te bendiga. Está bien lo que me dijiste. Lo voy a tomar en cuenta. Pero si me lo hubiera dicho en secreto, hubiéramos evitado que muchos dejen de creer y vean que nosotros nos estamos peleando uno con otro dentro de las iglesias. ¿Por qué tú tienes que decirme algo en público cuando la Biblia dice que me lo diga en privado? Y la Biblia dice que lo haga por 3 ocasiones con diferentes testigos. Y si no hago caso, lo haga público. ¿Se da cuenta cómo nosotros no hemos salido? Cómo nosotros los cristianos nos hemos ido. Cómo nosotros creemos que el conocimiento sin práctica tiene resultados.
El que tiene conocimiento sin práctica se le llama catedrático. Es un filósofo. Es un literario. ¿Qué es esto? Perdóname, son algunas palabritas que... Perdón. Ok. Un catedrático es uno que enseña con palabras. Él no tiene, si enseña medicina, él no tiene que ir a practicar medicina para enseñar. Él lo enseña hablando. Pero es extraño que el que quiera ser no catedrático sino doctor tiene que practicar. Tú eres catedrático de medicina, pero no eres doctor de medicina. Y aunque tenga el título de doctor, pero si no lo practica, tú no eres doctor. Tú eres catedrático, porque tú enseñas cátedra. Usted sabe que hay muchos cristianos que lo que somos catedráticos. Somos filósofos, pero no somos cristianos. Sabemos Biblia, pero no la practicamos. Una práctica fácil: amad a vuestros enemigos. Esa es una fácil que le estoy poniendo. Pastor, esa es la más difícil. ¿Se da cuenta? Bendice a los que te maldicen. Y el que iba en el carro te sacó el dedo y tú le sacas el puño para no sacar otra cosa. Y se te olvidó lo que tú sabes. No mentirás. Y para salir del problemita se nos zafó. La dijimos, la hablamos. Fíjense cómo la palabra se va volviendo filosofía y no práctica. Porque nosotros lo que hacemos es que queremos que los otros cambien y yo siga igual. Jesús dijo hipócritas. No soy yo que lo digo. Jesús dijo, ustedes son hipócritas. Porque para usted sacar la pequeña paja que tiene una persona en su ojo, póngate una piedra, little stone, cualquier cosa. Tú tienes que sacar la grande que tú tienes en tu ojo. Y yo no sé si usted entiende lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, todo aquel, y eso es fuerte, que ve la falta en el otro es porque tiene una más grande en él. Eso es lo que Jesús está diciendo. El que ve una falta en otro es porque tiene en él. Y es más grande la que tiene en él. Pastor, entonces yo no puedo ver falta en nadie. Bueno, esa es una manera de tú aprender. Desde que tú la ves en otro, ve y revísate. Dios te está diciendo eso. Si la viste, ve, revísate porque tú tienes una grande. Ve, revísate porque tú tienes un problema. La Biblia dice, para el puro, todas las cosas son puras. Cuando tú ves un borracho que se cae allá afuera y te ríe, tú tienes un problema más grande. Cuando tú quieres que la gente deje de adorar ídolos allá afuera,
Pero tú adoras más otras cosas, el trabajo, adoras más la televisión, los videitos. Tú eres tan idólatra como el que adora un ídolo. No, ¿cómo va a ser, pastor? Pues sí. Porque está poniendo algo o alguien por encima de Dios. Eso es idolatría. Tú dices que la gente se está matando allá afuera con el alcohol. Pero los evangélicos se matan muchísimo con la soda y todas esas cosas y con lo energizante. Hello. Estamos viendo la falta de los de afuera, pero nos estamos olvidando de adentro. Y el Señor está diciendo, tú tienes que manejar bien la palabra. Y manejar bien la palabra es ponerla tú primero a practicar. Es primero nosotros practicarla. Porque el Señor está diciendo que si tú sigues así, eso te va a hacer más impío. Es lo que está diciendo, mire. Muy adelante irán en la impiedad. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo me creía, yo era un catedrático, un filósofo de la palabra, pero no un practicante de la palabra. Y entonces me fui endureciendo. Mi corazón se fue endureciendo. Y Dios tuvo que enseñarme algo. Dios me dijo en una ocasión, si tú no quieres desviarte de mi palabra, del contexto de mi palabra, tienes que ser humilde. Yo le decía, Señor, hay mucho engaño. Yo tengo miedo. Y el Señor me dijo, si eres humilde no puedes tener miedo. Porque los orgullosos son los que se desvían, pero el que es humilde no. Y cada vez que voy de rodillas, mi petición, hazme humilde. Me llegan problemas, me llegan situaciones, y yo le pregunto al Señor, ¿por qué? Y me dice, es el proceso de ser humilde. Así que los que se están graduando, los que saben de la Biblia, lo que Dios quiere que entendamos hoy es que nuestra preocupación no es el conocimiento, es la práctica. Es importante conocer, es importante crecer en el conocimiento, pero nadie crece a donde tiene que crecer si no lo practica. Dígale al que está al lado suyo, debemos practicarlo. Dígale, debemos practicar la palabra de Dios. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí saben que el evangelio es fácil? Venid a mí todo el que está trabajado y cansado, que yo lo haré. Si fuera difícil, usted tuviera descanso. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pastor, ¿por qué se me hace tan difícil? Por eso yo no levanté la mano. Esa es la pregunta. ¿Verdad que sí? Porque no practicamos. Simple. ¿Qué es practicar? Practicar es hacer, pero practicar es repetir. Yo le decía a un pastor allá en República Dominicana, que vine ayer, le decía, uno de los errores que tenemos es que a las iglesias se le ha enseñado a no ser repetitiva. Y hay un problema, que confundimos monotonía con repetición. Ok, monotonía es una cosa y repetición es otra. Repetición
Repetition, la misma palabra lo dice. is the same word that is Es saying. una palabra de volver a hacer algo. To continue over and Volver over a hacer to do algo. something. Monotonía Then monotony viene de una palabra compuesta. comes from a word composed. Mono, Mono, que es uno, that is one. y tono, que Tony, es lo que se utiliza that is what tune, used, tune, para el piano o for para the la piano, música. or for the music. Lo que quiere decir que monotonía Which es means esto. monotony is this, to just do. La monotonía es algo que no tiene Something propósito, doesn't have purpose, no tiene doesn't have resultados results, positivos, positive results. simplemente Simply, molesta. it just Mire, hasta bothers. cuando cambié se oyó bonito, Even when I porque me changed, equivoqué. because Es uno solo. I made a mistake. Just Sigo one. ahí. La Biblia dice, The Bible says, ¿usted sabe qué dice la Biblia? you know what the Bible says? Si yo If I abrazo lenguas humanas angélicas y no tengo amor, human tongues and don't soy have any love, como címbalo I am as a symbol, y hace qué? and it does Ruido. just make noise. La monotonía no te da Monotone resultado. doesn't give you any La results. repetición Repetition te da resultado. give you results. ¿Por qué usted pone a los niños a cepillarse todos los Why días? you put the children to brush their mouth every single day? ¿Por qué? Why? Y si no se hubieran cepillado todos los días, They ¿qué hubiera haven't pasado? brushed their teeth every single morning. ¿Por qué usted repite y come todos los Why días? you eat every single day? ¿Por qué hay Repetitive. tantas cosas que usted las repite todos los Why there are días? many things that you repetitively Porque do? la práctica Because the practice, repetitiva repetitive, es la que hace is the one que that yo does me vuelva experto. that I become an expert. ¿Ahora entiende? Now you understand. ¿Por qué se nos hace difícil el evangelio? So difficult, the gospel, Porque no practicamos. because we don't put it into practice. Si practicamos If we put it into la practice, oración the prayers, y nosotros la and we repetimos, repetitive, we do it, ¿qué va a pasar? what is gonna happen? Me va a hacer falta. When I don't do Ya it, me I'm va a hacer gonna- falta. I'm gonna miss it. Ya no va a ser difícil It's levantarme not a orar. gonna be difficult. No va a ser Wake up difícil and leer la pray. Biblia. It's not gonna be Si difficult yo to practico leer la read Biblia, the Bible. no me va a ser difícil venir al It's culto. not gonna become Si difficult yo to come to practico the venir al service, culto, if I practice to come no to se the me va a service, ser it's not difícil gonna be difficult perdonar to forgive si yo perdono a cada if momento. I forgive every second. Pero hay gente que coge una lucha para There are perdonar people that take a battle to forgive. y dice, y mejor lo Said, pasa por alto. better they just let it go by. Ah, yo lo paso por alto. Oh, No, I vaya y just let it go perdone. by. You have to go and forgive. Te perdono. I forgive you. Porque cuando tú practicas el Because perdón, when you practice forgiveness, le digo algo. ¿Usted tell you sabía que hay something, gente que there cuando are le es difícil people, perdonar, when it's difficult to forgive, más personas la ofende? more people offend them. Y usted dice, ¿por qué? You say, why is this? Porque Dios te quiere enseñar. Because God wants to teach you. Mientras más gente tú perdonas, More people you forgive, más perdonador te vuelve. you become more forgiver. Y va a llegar el momento en It's que gonna va a come ser the fácil moment para that ti it's gonna perdonar. become easy for you to ¿Me está forgive entendiendo others. ahora? Now you understand. Entonces vamos a comenzar a Gonna practicar. begin to put ¿Cuántos it quieren into comenzar a practice. practicar? How many want to become to Bueno, practice? Amen. pues vamos a comenzar de inmediato y póngase de Gonna begin pie. immediately. Please stand up. Vamos a comenzar a practicar de Gonna inmediato. begin to put it into practice Ponga en immediately. su mente a alguien que usted tenga que perdonar. Put in your mind someone that you have to forgive. Vamos a practicar ahora mismo. Gonna put it into practice now.